Buenas noches. Hola, profesor. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Voy a Buenas noches. terminar de darle Buenas noches. buenas noches. Voy a terminar de darle acceso a sus compañeros. Bueno, nuevamente muy buenas noches para todos. Por favor, prendemos la cámara. Buenas noches, profe. Darren, Paula, José, Andrés, Brian, Gersons, Iron, Santiago, cámaras, por favor.
Sí, señor, regale un momento, por favor. Sebastián, Valentina, Yair, Jessica. Ah, ya, ustedes están ahí, perdón. Bueno, hoy vamos a tocar, hoy nos vamos a adelantar un poco en el tema. Vamos a saltarnos la clase de conceptos básicos, la dejamos para la próxima clase y vamos a comenzar a hablar de emprendimiento. Vamos a, Profe, que hay una pregunta. señor, Ya hicieron los grupos, es que la clase pasada no puede entrar porque estaba hablando unas cosas del internet. Entonces, no decía ya armado los grupos del proyecto. No sé la verdad. yo también desconozco si ya todos los grupos están conformados. Seguramente hay grupos que todavía no se han conformado y donde puedes hablarte con tus compañeros. Para eso está también dispuesto el WhatsApp que creamos. Ah, listo. Listo, a ver si ¿De acuerdo? gracias. Va. Vamos a comenzar entonces a hablar del emprendimiento y del proyecto que vamos a desarrollar en el grupo. Pero para poder comenzar a hablar de emprendimiento o para hablar de un negocio de inversión o de un proyecto de inversión, necesitamos entender qué es eso, qué es emprender y algunos conceptos claves del tema de emprender. Si buscamos algunas definiciones, vamos a encontrar, por ejemplo, que un emprendedor es alguien que emprende con resolución a acciones dificultosas o azarosas, o una persona o grupo de personas que descubren una oportunidad, conciben un proyecto y lo ponen en práctica. Que emprender muchas veces lo definen como acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro. Entonces, fíjense que nada más por definición, el emprender, pues, tiene una serie de retos que superar, una serie de aprendizajes, ¿cierto? Implica una serie de actividades que no son fáciles, que digamos, tienen que sortear unos pasos, unos retos y que tienen ciertos riesgos de manera implícita. También es importante comentar que dentro de algunas empresas que ya están consolidadas, a veces se le encarga la tarea a alguien dentro de la empresa, un directivo, para innovar, para crear otras empresas o para crear proyectos o para mejorar procesos. Santiago, perdón, ¿tienes alguna pregunta? Profesor, buenas noches. Sí, tengo una pregunta. Es que estoy mirando en el grupo de WhatsApp que varios compañeros no tenemos grupo. Eh, Me parece a mí, no, yo sé que es su clase, pero me parece a mí que deberíamos como crear un espacio, no sé, en otra hora para que nos podamos como conectar con los compañeros y crear los grupos eh, conociéndonos. Santiago, para eso tienes un foro, que es el foro de presentación, donde puedes comenzar a conocer a tus compañeros. Para eso tienes la herramienta de WhatsApp, donde puedes comenzar a hacer los grupos. Y ese es el objetivo, pues, de esas dos herramientas, ¿sí? Si tienes alguna propuesta de qué se puede hacer en esa hora para conocerse, con mucho gusto abrimos el espacio. Pues Profe, una pregunta, ¿los grupos son de 3 o de 4? Son de 4 personas. De 4. Profe, y una inquietud, qué pena molestarlo. Lo que pasa es que yo en este momento estoy trabajando. ¿Algún problema si veo la clase en repetición? No, Ah, bueno, muchas gracias, profe. de todos modos tienes que enviar un correo para la asistencia, para explicar qué ocurrió. Bueno, sí, señor, entonces yo le envío el correo.
Les comentaba que dentro de algunas empresas consolidadas existe el rol o le asignan un rol a una persona para el tema de emprender. Un compañero que está intentando ingresar, a ver. En la sala de espera. Ok, sí. Si alguien me colabora colocando el link del grupo de WhatsApp en el chat, nuevamente, mientras avanzamos. Entonces, hay dentro de algunas organizaciones, el tema de innovar y emprender es importante. Y designan a empleados para esos roles de innovación. A ese tipo de empleados se les suele llamar intraemprendedores. La gran diferencia con el emprendedor puro y duro es el hecho de que ese intraemprendedor pues tiene menos riesgo, ¿cierto? Le pagan un salario, etc. Y normalmente sus proyectos también tienen una serie de parámetros que facilitan o que minimizan los riesgos, ¿cierto? Tienen unos presupuestos definidos, unas actividades muchas veces que pueden ser requisitos o prerequisitos para o objetivos esperados de la innovación, etc. ¿Sí? También es importante distinguir las diferencias entre un emprendedor, un ejecutivo y un líder, porque muchas veces se tienden a confundir los tres conceptos. Un emprendedor normalmente es el que crea la empresa, se considera el verdadero empresario, muchas veces es el propietario del negocio. Es alguien capaz de detectar una oportunidad y convertirla en una empresa. Digamos, todos somos capaces de detectar oportunidades, todos tenemos en algún momento muy buenas ideas. Perdón, silencio esto. ¿Alguien me está escribiendo en el chat en este momento? Yo, profesor, es para comentarle que a mí me matricularon las materias el viernes pasado y pues no estoy en el Moodle. Entonces, para que por favor me metiera. Bueno, ahora lo hacemos. Ahora que ingresemos a Moodle, actualizamos la matrícula a ver si logras ingresar. Vale, profe, gracias. Normalmente, un ejecutivo es alguien que resuelve problemas muy específicos que se presentan en la vida de las empresas. Bueno, les estaba comentando que muchas veces todos tenemos ideas de negocio, ¿cierto? Todos reconocemos una oportunidad, pero la diferencia de los emprendedores frente a todos nosotros o a todos los que no son emprendedores es que el emprendedor es capaz de detectar la oportunidad y toma acción, ¿cierto? Para crear la empresa y para sacar adelante un emprendimiento o para darle vida a la idea como tal. El ejecutivo es una persona, normalmente un empleado, que lo contratan para resolver problemas específicos que puede tener una empresa. Y el líder es una persona que es capaz de generar una imagen futura de una situación de empresa, o sea, es alguien que tiene muy clara cuál es la visión de la empresa, el que sabe hacia dónde quiere ir la empresa, y que no solo tiene clara esa visión, sino que es capaz de empatizarla con todas las demás personas que trabajan en la empresa, que es capaz de que lo sigan, ¿cierto? De generar empatía para que lo sigan.
Es capaz de arrastrar con él a todas las personas implicadas para hacer realidad esa idea. El emprendedor no necesariamente es el líder, ¿no? Pero suele ser el líder también de su empresa. Muchas veces el emprendedor tiene la idea, concibe la empresa y contrata a alguien para que sea ese líder capaz de arrastrar o de hacer realidad la visión. Si analizamos casos de éxito, en una empresa como Apple, habían dos emprendedores, ¿cierto? Steve Jobs y Wozniak. Wozniak más técnico, Steve Jobs, digamos, era el líder, el que tenía la visión clara y el que asumió las riendas del negocio y el que asumió la tarea de transmitir y de cautivar a todos los que trabajan con él para hacer realidad esa visión. Obviamente dentro de la misma empresa de Apple, ellos cogieron diferentes roles ejecutivos. Uno por un tema más de marketing y comercial, que fue Jobs, y otro por un tema más técnico, que fue Wozniak, ¿cierto? Con todo el tema de desarrollo puro y duro de la tecnología. Hay otros actores que están involucrados en los emprendimientos y en las empresas, que son los especuladores. La característica del especulador es alguien que detecta diferencias de precio de las cosas, por ejemplo, en función de los lugares donde se están desarrollando, en función de los momentos en donde se puede estar dando una u otra actividad propia de la empresa o del emprendimiento. El que reconoce si ese emprendimiento o una idea de negocios tiene valor por todo el modelo que se está diseñando o si al desagregarla puede tener sus partes o sus diferentes componentes pueden tener valor. Y que es capaz de identificar potenciales propietarios de las empresas, ¿cierto? El valor que aporta ese especulador entonces es su conocimiento y su análisis frente a esos tipos de información que suele revisar. Es común pensar que un especulador, por ejemplo, puede ser un inversionista en bolsa que para tomar decisiones de inversión, pues analiza esas diferentes variables que ya habíamos comentado, por ejemplo. Pero también pueden ser un especulador, puede ser alguien, un periodista especializado, por ejemplo, que pueda dar opiniones sobre los diferentes tipos de empresas y demás. Y que obviamente en esa información, en el proceso de comunicar o de recoger ese tipo de información, pues ayuda o no al desarrollo de una empresa o al desarrollo de un sector. Cambiando un poco de tercio, es importante también tener presente que cuando queremos emprender, hay que hacerlo con humildad, entendido humildad como el hecho de que los recursos son limitados y el dinero pues normalmente es poco cuando se inicia un emprendimiento o no es suficiente, luego hay que saberlo manejar muy bien, de que el proceso de emprender también implica un sacrificio, ¿cierto? Normalmente se necesitan más horas de las que habitualmente se trabajan cuando se es empleado, ¿sí? O se le pagan por un horario específico. El emprendedor está normalmente, permanentemente pensando en su negocio, en cómo resolver las diferentes problemas o problemáticas que se le vayan presentando en el desarrollo del negocio, cómo mejorar procesos, cómo atraer clientes, cómo tener mayores ingresos, cómo disminuir costos, gastos, etc. Y por supuesto, un negocio es importante comenzarlo con mucha honradez, una inversión, un proyecto de inversión, un emprendimiento. Es importante iniciarlo con mucha honradez
porque es importante convencer. Y para convencer, pues hay que tener objetivos y expectativas realistas y pues mucho respeto con el manejo del dinero que vaya a estar involucrado y mucho respeto con lo que, o bueno, ser muy honestos con los posibles inversores de lo que se puede esperar de la empresa. Para emprender es importante también tener presente que hay un momento que las empresas primero hay que reflexionarlas, estructurarlas, pensarlas bien. Y esto requiere un tiempo, aunque cada vez más esto se vuelve más dinámico, ¿cierto? O sea, se emprende sí con un análisis, sí con una estructuración, pero hay que tomar acción lo más rápido posible. No es recomendable emprender solo con una corazonada, ¿cierto? Con una palpitación de que esto puede ser un buen negocio. No, es necesario hacer un estudio previo, que puede ser hoy en día un poco más ágil, más dinámico, pero de todos modos hay que cuantificar ciertos aspectos. Y siempre un emprendimiento debería seguir, para llegar rápido al éxito o a los objetivos planteados, la máxima que está en rojo. Hay que procurar atrasar al máximo el inicio de los gastos y adelantar al máximo el inicio de los ingresos que tenga la empresa. Y esto implica invertir en lo estrictamente necesario para comenzar a operar, comenzar a generar los productos, así tengan falencias y demás, así tengan, que se encuentren en un proceso de maduración intermedio, sacarlos y validarlos en el mercado, retroalimentarse del mercado y ir invirtiendo en la medida en que se van obteniendo ingresos sobre esos productos que tienen posiblemente mejoras. Es importante reconocer la oportunidad. Una empresa se empieza para explotar una oportunidad específica que muchas veces es la de resolver una necesidad que pueda tener un cliente o de atraer o darle a conocer a un cliente potencial una mejor forma de hacer una actividad o reducirle el precio de algún objeto, digamos, con las mismas características. Cualquier tipo de ese estilo de oportunidad, pues es lo que se debe aprovechar con un emprendimiento. Para hacer algo completamente nuevo, por ejemplo, o para mejorar, o para hacer lo mismo que otros, pero de forma diferente, de forma, digamos, más eficiente, o mejorar algún proceso, etc. Es muy fácil entender la oportunidad cuando ya está en operación, ¿cierto? Lo que es difícil es reconocerla antes, cuando nadie ha tomado acción, ¿cierto? En este momento no concebimos la vida sin un teléfono inteligente, ¿cierto? Pero en su momento, el que estaba ideando, creando la propuesta de valor, reconociendo la oportunidad, pues no la tenía tan clara, ¿cierto? No sabía si iba a ser un éxito o no, que las personas, o si iba a ser bien aceptado por los clientes, el hecho de que cada uno tuviera un dispositivo en donde se desplegara muchísima información, donde estuviera conectado con todo el mundo, donde pudieran rastrearlo, donde pudieran hacer todo lo que ya sabemos que puede hacer un dispositivo de ese estilo. Por ejemplo, por citar un ejemplo. ¿Dudas hasta acá? Lo que hemos comentado. ¿Alguna duda? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Todo bien por el momento, profe. Va.
En el proceso de estructuración del proyecto de inversión o de un negocio, pues hay un instrumento, el cual aquí también vamos a seguir, que se conoce como caso de negocio o como business plan. Un business plan es un documento en el que se plasma la idea o el proyecto de la empresa con tres objetivos o principalmente con tres objetivos. Primero, para conocer mejor esa idea, para comenzar a darle forma, ¿cierto? A comenzar a estructurar aspectos claves de la idea. Segundo, para poder transmitir esa idea a un tercero y poderlo involucrar, ¿cierto? Hacerlo parte del emprendimiento, hacer que esa persona sea un socio, pero más que buscar un socio per se, muchas veces lo que uno está buscando es financiación, ¿cierto? Obtener la financiación para poder hacer realidad la visión del negocio. Para poder estructurar un buen caso de negocio o un buen business plan, pues hay 10 pasos aquí planteados que ustedes podrían tener presentes en el momento en que quieran emprender. Lo primero es definir correctamente una propuesta de valor. ¿Cuál es la actividad en la que yo quiero emprender? ¿Cómo voy a emprender? ¿Cuál es el modelo de negocio que yo voy a seguir? Segundo, identificar y definir el estado de avance que tiene esa idea de negocio, ¿cierto? O sea, es una idea consolidada que yo estoy mejorando un proceso, que estoy de pronto disminuyendo costos y por ende sacándola al mercado en un mejor precio, o es un proyecto completamente novedoso que me toca de todos modos al cliente explicarle de qué va eso para que entienda que ahí hay una posible solución a muchas de sus necesidades que no tenían, que no hayan sido atendidas hasta el momento, o de algo que vaya a facilitar algún aspecto de sus vidas, etc. Debo, en ese caso de negocio, definir las condiciones del mercado, comenzar a identificar cuáles son mis clientes potenciales, a segmentarlos si se pueden segmentar, a conocer cuál es la competencia, cuáles son las virtudes de la competencia, cuáles son las falencias de esa competencia y comenzar a esbozar cuál puede ser mi posicionamiento en el mercado, o sea, en función de los productos, de los servicios que yo ofrezca y en función de los clientes y del mercado que hayan potenciales, cuánto de ese mercado voy a poder atender y efectivamente va a comenzar a trabajar conmigo. Ya eso lo conocemos como cuota de mercado. Es importante definir los objetivos principales que tengo en mi negocio, desarrollar estrategias para conseguir esos objetivos, identificar riesgos y oportunidades, planear cómo mitigar los riesgos y cómo potencializar las oportunidades, implementar estrategias como planes de trabajo, es decir, hacer una serie de actividades que me lleven al día a día, a la operación de mi negocio, a alcanzar mis metas, ¿cierto? A alcanzar la visión. Hay que hacer una estructuración o un análisis financiero que me permitan esbozar o conocer si con esa idea de negocio y con todo lo demás que yo he planteado anteriormente, se gana o no dinero. Y finalmente, si se logra ganar dinero, pues hay que plasmar ese caso de negocio en un resumen ejecutivo y sacar unas conclusiones. Si al final, cuando llegamos al punto de ganar dinero, nos estamos dando cuenta de que el negocio no gana dinero, es decir, no es viable, pues podemos revisar cuáles de los aspectos pueden cambiarse, mejorarse, sensibilizarse, es decir, este proceso es iterativo. Y si en efecto ganamos dinero, pues tenemos nuestro caso de negocio viable, ¿cierto? Una vez tenga eso, pues puedo añadir 2 pasos más, que es conseguir la financiación que requiero y poner en práctica la idea.
En últimas, esto que yo les estoy planteando acá, estos 10 pasos, es lo que vamos a hacer a lo largo del semestre con el proyecto de inversión. ¿Dudas o inquietudes? No. Va. Continuamos. ¿Cómo escribimos un caso de negocio o un business plan? Pues básicamente hay que explicar la idea a los inversores y a los posibles clientes 3 veces. Primero diciéndoles, y esto no solo es escribirlo, también es comunicarlo cuando haya que exponerlo, digamos, el caso de negocio. Primero contarles, decirles qué se les va a contar, desarrollar el análisis de lo que se ha hecho, es decir, contárselo. Y finalmente, mediante unas conclusiones, recordarles lo que se les acaba de contar, los aspectos más importantes y demás. Tanto las exposiciones de casos de negocios como cualquier tipo de exposición debería tener esta serie de estructuras, ¿cierto? Un primer apartado en donde yo le voy a decir a mis interlocutores, a mis inversores o a mis clientes qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a analizar, de qué va el negocio, ¿cierto? ¿Qué se analizó y demás? Después, desarrollar el análisis que se hizo, explicarlo, los aspectos más importantes, y finalmente recalcar o resaltar los aspectos, digamos, las mayores fortalezas que tenga el negocio y demás. Para hacer ese caso de negocio, desarrollamos en el transcurso del semestre 8 puntos, que son los que ustedes están viendo en este momento en las diapositivas. Un resumen ejecutivo que nace una vez tengamos pues todo lo demás desarrollado. Un análisis interno que ya vamos a ver qué es. Un entorno de análisis de mercado, estrategias y planes, análisis financiero, análisis de riesgos. Finalmente, unas conclusiones y por supuesto, la compilación de anexos que soportan toda la información que se ha desarrollado dentro del caso de negocio. Para la primera exposición, llegamos apenas hasta identificar una idea, cuál es la idea que se va a desarrollar y hacer su respectivo análisis interno. En la segunda, perdón, en el primer instrumento de evaluación, que es un reporte escrito inicial del negocio, simplemente llegamos hasta el análisis interno. En el segundo momento, en el segundo instrumento de evaluación, que es una exposición, ustedes van a volver a revisar su análisis interno, a ver si no ha cambiado nada, y van a identificar del punto 3 al punto 6, básicamente, con algunos aspectos en el análisis financiero que habrá que complementar en la parte final del proyecto. Y en la sustentación final, en la parte final, se complementa el análisis financiero y se hacen todas las sensibilizaciones, es decir, todo el bucle o toda la serie de bucles necesarios que tengan que hacer hasta poner a punto su proyecto de inversión, hasta que logren que sea viable o se espera que sea viable. Puede que algunos negocios no sean viables, pero ustedes después de una serie de sensibilizaciones, pues finalmente pueden llegar a esa conclusión. Y no es tarea perdida ni significa que el negocio sea, que lo que se hizo durante el semestre sea perdido, ni que no sea valioso, digamos, para evaluar. Evaluar, estoy hablando de las notas propiamente dichas de la asignatura. Si ustedes quieren ver un ejemplo de un resumen ejecutivo de un caso de negocio de remodelaciones, pueden picar acá en esta imagen. Ya les voy a mostrar en Moodle donde se encuentra todo. Entremos a hablar un poco más específicamente de lo que se va a hacer en clase, de lo que se va a hacer en el semestre. Para las ideas de negocios que ustedes desarrollen,
tienen que ser 100% legales y deben crear valor. ¿Qué significa que deben crear valor? Pues que deben crear un conjunto de beneficios que atraen a un cliente a comprar un producto o un servicio. Por ejemplo, atender una necesidad específica, etc. Ya vamos a profundizar un poco en este tema de crear valor. Vuelvo y resalto. Comprar tu producto o servicio. Eso implica que si en el emprendimiento que ustedes tienen en mente no se generan productos o servicios propios, no es un emprendimiento válido para la clase de Ingeniería Económica, para el proyecto en grupo a desarrollar en la clase de Ingeniería Económica. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a volver a discutir. Ustedes van a hacer un primer ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? ¿Y dónde lo pueden encontrar? Por favor, entren a Moodle. Vamos a ver si su compañero Daniel en efecto puede ingresar a Moodle o no. Perdóname, ¿te dejo la comida? ¿No? En Moodle, entré al grupo que no era. Un segundo. En la pestaña de proyecto en grupo, van a encontrar en la parte inicial un podcast y una serie de tareas. Perdón, revisamos primero el tema de la matrícula. Daniel, acá ya figuras dentro de Moodle. Por favor, revisa si puedes ingresar. Vale, profe, ya reviso. Entonces, nuevamente, si van a la pestaña de proyecto en grupo y a la pestaña inicio, van a encontrar un podcast que si lo quieren escuchar, pues bienvenido. Habla sobre los primeros pasos para emprender. Es un podcast de un emprendedor español que va compartiendo pues ese proceso de emprendimiento en ese podcast. Me pareció interesante, es bastante aterrizado a la realidad y por eso se los comparto. Después van a encontrar una tarea que es la plantilla de evaluación de ideas de negocios. Esta es una tarea individual. Tarea que tienen que subir luego en donde dice entrega de ideas de negocios, individual. Tienen hasta el lunes 2 de noviembre a las 6 de la tarde para la entrega. ¿De acuerdo? O sea, tienen 6 días a partir de este momento para la entrega. Cuando ustedes abran la planilla, se van a encontrar con esto que les estoy mostrando acá. Obviamente ustedes tienen que diligenciar su nombre, su código, el curso, para los que no lo saben, están en el curso M1. Y después sí comenzar a diligenciar la matriz
o la plantilla o la planilla. Bueno, ¿cómo van a diligenciar esa plantilla? Primero van a listar las posibles ideas de negocios que ustedes tengan. ¿Qué harían ustedes para pensar en ideas de negocios? Primero ¿Alguien? identificar sobre una necesidad, ¿no? Que se tenga. Puede ser, ¿cierto? Puede ser. Es válido. Comenzar a identificar necesidades y cómo darle solución a esas necesidades. Ahí pueden hacer un emprendimiento, darle solución a unas necesidades. Si ustedes buscan, ¿ustedes han visto Shark Tank alguna vez? Hay uno de los Buen tiburones. programa. Sí, bueno. Uno de los emprendedores es de apellido de la Torre, si no estoy mal. Que tiene un artículo muy interesante que le publicaron en El Espectador. De pronto ahorita lo busco y se los comparto en Muro, a ver si lo encuentro. Pero él habla que los mejores emprendimientos pues nacen de resolver problemas a la gente, ¿cierto? Entonces, una forma de pensar en ideas de negocios puede ser identificar qué problemas tiene la gente en este momento sin resolver. ¿A ustedes les ha ocurrido alguna vez que cuando están dándole vueltas a algún tema específico, comienza a aparecer información relacionada con ese tema en cada cosa que ustedes ven? Prenden la radio y seguro hablan algo del tema, o prenden la televisión y hablan algo del tema, o van a leer algo en la prensa y seguro se encuentran con algo del tema, o buscan en Google. Bueno, Google es que a veces lo escucha uno, ¿cierto? Si uno tiene el micrófono activado en la aplicación, pues es probable que lo escuchen. Lo mismo Facebook, lo mismo Instagram, y cuando uno coloca a buscar, pues por eso es que parece que Google es tan intuitivo, ¿cierto? Que va dándonos pistas de lo que ya queremos buscar con solo colocarle una letra. ¿Sí les ha pasado o no? Sí. A mí me pasó cuando me quería ir a estudiar, entonces comenzaban a aparecerme programas, comenzaban a aparecerme ferias de estudios, comenzaban a aparecer, bueno, diferentes cosas. Cuando iba a tener mi primer hijo, también se me cruzaban coches en la calle, en cada calle en que salía a caminar, se me cruzaban cochecitos, mujeres embarazadas, etc. Está uno más pendiente, y eso es porque uno activa el sistema reticular, es decir, uno se pone o se alinea hacia ese tema específico. No es que uno atraiga las cosas, ¿cierto? No tiene nada que ver con el secreto y la ley de la atracción, sino con el hecho de que uno está más abierto a ese tema y está más consciente de ese tema. Necesito que ustedes activen el sistema reticular para encontrar ideas de negocios. Y eso se logra, como ya lo dijo su compañero, pensando, por ejemplo, en qué problemas, qué necesidades tiene la gente sin resolver, leyendo de pronto algunas revistas económicas o algunos diarios económicos, revisando tendencias, ¿cierto? De temas que estén en voz de las personas en la gran mayoría de los países, etc. Escuchando el podcast que les coloqué ahí, o podcasts relacionados, hay infinidad de podcasts relacionados con temas de emprendimiento, con temas de ideas de negocios, etc. Esos ejercicios que les puede ayudar a dormir si algún día no logran concebir el sueño, etc., pues les sirve bastante para comenzar a identificar ideas de negocios. Una vez ustedes identifiquen las ideas, ustedes pueden comenzar el proceso de la matriz la plantilla, listando diferentes ideas, todas las que ustedes se les venga a la cabeza. Lo que sí es importante
es que mínimo cada uno de ustedes debe calificar cualitativamente al menos 3 ideas de negocios, 3. Es decir, que en cada grupo, cuando eventualmente se tome la decisión de cuál idea desarrollar, deben haber analizado por lo menos 12 ideas de negocios, si el grupo es de 4. Mínimo 12 ideas de negocios. Entonces, comiencen por listarlas todas las que se les venga a la mente y todas las que comiencen a identificar una vez activen su sistema reticular para eso. Y después es importante comenzar a describirlas. Si ustedes listan 10 y ya dicen, no, estas 10 yo creo que voy a evaluar 5, voy a evaluar 4, pues describan esas 4, esas 5, y ahí ya hicieron un primer filtro, ¿cierto? ¿Qué deben describir? ¿Qué productos o qué servicios van a tener en su negocio? ¿Qué necesidad atiende su negocio? ¿Cómo comercializan su negocio? ¿Cierto? O sea, ¿cómo venden esos productos y esos servicios? Ahí ya atienden 3 aspectos claves de todo emprendimiento, que son los canales de distribución, cuáles son sus posibles clientes y cuál es su posible propuesta de valor. Comienzan a darle forma a la propuesta de valor. Después van a comenzar a evaluar una serie de aspectos que yo ya les puse acá. El primero es si está relacionado o no con la ingeniería civil. Si el emprendimiento está de alguna forma, si está completamente relacionado con la ingeniería civil, lo van a calificar con un 5. Si no está relacionado para nada con la ingeniería civil, lo van a calificar con un 1. Y si se relaciona en algo con la ingeniería civil, tiene alguna aplicación o podría atender de manera indirecta algún aspecto de la ingeniería civil, pues lo van a calificar con un 3 o con alguna ponderación ahí intermedia que ustedes consideren. El segundo aspecto es la pasión. Y tiene que ver con de todas las posibles ideas de negocios que ustedes listen, identificar cuál es la que más les llama la atención, cuál es la que más los apasiona, en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Es decir, a la que les llame más la atención, la van a calificar con un 5, a la que les llame menos la atención, la van a calificar con un 1. Y pueden darle valoraciones intermedias a las que queden ahí sueltas. Lo siguiente puede ser cómo se alinea mi idea o la idea, ya no hablemos todavía de mi idea, sino de la idea, con mis valores y mis objetivos personales. Mis valores y objetivos personales. Objetivos, obviamente, seguramente profesionales o incluso objetivos netamente personales, ¿cierto? Puede ocurrir, por ejemplo, que una idea de negocios fuera, no les voy a dar la misma que utilicé en la clase de esta mañana, para que si por alguna razón ustedes miran el video de las clases de otro curso, que también lo tienen publicado en el canal, pues tengan otras ideas, ¿no? Pero voy a decir uno diferente. Por decir algo, idea de negocio que es legal, que genera valor y demás. Un motel. ¿Es legal? Sí, es legal. Pero puede que no se alinee con mis valores personales o con mis objetivos, ¿cierto? Si no se alinea con mis objetivos, le doy un 1. Si se alinea con mis objetivos y con mis valores, le doy un 5. Siguiente aspecto. Experiencia. ¿Tengo experiencia con la idea que estoy analizando o no la tengo?
Pueden evaluarla en contexto, es decir, a la idea que tengan, con la idea que tengan mayor experiencia de todas las que están evaluando, le van a dar un 5, con la que tengan menos experiencia le van a dar un 1. Entonces ustedes pueden decir, no, yo voy a colocar una empresa que haga ensayos de laboratorio, de materiales. Es válido, ¿cierto? Y se relaciona con ingeniería civil, etc. ¿Tengo experiencia? Depende. Si ustedes ya pasaron por el laboratorio de suelos, por ejemplo, tienen algo de experiencia, ¿cierto? Ya saben qué tipo de ensayos se le hacen, cómo se hacen, qué tipo de equipos se utilizan, etc. O voy a colocar una repostería. Si nunca se han metido en la cocina ni saben partir un huevo, pues no tienen experiencia. Pero si alguna vez han hecho un postre, algo de experiencia tienen. ¿De acuerdo? Siguiente aspecto de evaluar, la inversión. Si mi negocio, y aquí también lo pueden valorar en contexto, al negocio de todos los que estén evaluando, que tenga mayor inversión, le van a dar un 1. En este caso, 1. Es al contrario. Si se les olvida esto que estamos comentando, aquí arriba, cada aspecto pues tiene una pestañita, un comentario en donde va explicando lo que les estoy comentando. Entonces, la inversión, el negocio que requiera la inversión más alta lo voy a valorar con 1, el negocio que requiera la inversión más baja lo voy a valorar con 5. Y los que estén de manera intermedia, pues en función de cómo sea la inversión, ustedes lo valoran. Siguiente aspecto, el medio ambiente. ¿Qué tan amigable es mi proyecto con el medio ambiente? Si es amigable con el medio ambiente, lo voy a valorar con un 5. Si no es tan amigable con el medio ambiente, con un 3. Si definitivamente destruye el medio ambiente, lo voy a valorar con un 1. Si es escalable o no es escalable mi negocio. ¿Y a qué se refiere con escalable? Bueno, si en mi negocio es escalable, lo voy a valorar con un 5. Si no es escalable, lo voy a valorar con un 1. ¿A qué se refiere con escalable? Que yo lo pueda, digamos, después de crearle una serie de procesos, unas metodologías, etcétera, lo pudiera replicar. Entonces, por ejemplo, si mi proyecto de inversión fuera hacer un edificio de 5 pisos, de 10 pisos o de 15 pisos, pues no es un proyecto escalable. Realmente no lo es, porque cada proyecto, así yo haga 2 edificios, el simple hecho de emplazarlos en lugares diferentes ya me cambia. O sea, ya es algo que no puedo del todo estandarizar, porque hay aspectos que cambian, ¿cierto? Hay muchos que pueden permanecer iguales, pero hay algunos que cambian. Cambian en función de las condiciones de los suelos, cambian en función de las condiciones de viento, de iluminación, de todo lo demás. Deberían cambiar, ¿cierto? No es algo tan escalable. Si yo tengo algún emprendimiento de explotación de materiales, por decir algo, igual, depende de las condiciones donde yo tenga la cantera, etc. O si voy a explotar de un permiso de aprovechamiento que implique la intervención de un río, etc., pues no es algo que se pueda escalar. Pero si por el contrario, mi proyecto es hacer ladrillos ecológicos a base de cáscaras o a base de fique, qué sé yo, pues ese proyecto eventualmente sí se podría escalar, ¿cierto? Si digo cuál es la metodología, cuáles son los procesos, etcétera, de alguna forma podría escalarlo, podría vender la receta para que hicieran esos mismos ladrillos en Alemania o en Cundinamarca o en Antioquia, etcétera, donde ustedes quieran. Si mi idea es novedosa o innovadora, volvemos a valorarla en contexto con las demás ideas que tenga ahí. A la que yo considere que es mi idea más novedosa o innovadora. Y ya hablamos de que un proceso de innovación no necesariamente implica un producto completamente nuevo que nadie conozca en el mercado.
un proceso de innovación podría ser la mejora de un proceso existente, ¿cierto? O una eficiencia en los costos de producción de un producto específico que, por ejemplo, me ayude a reducir costos, a reducir el precio del producto, pues ya es una innovación. Pero ustedes van a evaluar en contexto de todas las ideas, la que tenga mayor innovación o la que ustedes consideren que es la más novedosa, le van a dar un 5, a la que consideren que es menos novedosa, le van a dar un 1. Y finalmente, una de las columnas, o la columna más importante, porque es una columna que es una restricción, es si esa idea de negocios tiene un producto o un servicio específico que vaya a crear con mi idea y demás. Si yo no creo un producto o un servicio, tengo que colocarle 0 a esta casilla. Y si sí se crean productos y servicios con mi idea, voy a colocar un 1. Ejemplo, ladrillos ecológicos. ¿Crean un producto específico? Pues sí, el correspondiente ladrillo, con la forma que yo ya considere, etcétera, con los materiales que yo ya consideré, es un producto específico que se crea. Se crea a partir de la transformación de un conocimiento, de unos materiales, de una mano de obra y de una maquinaria. Por lo tanto, es válido, le voy a dar un 1. Con eso, pues voy a tener una valoración. Es importante que esta fórmula que está acá, pues la repliquen para todas las demás ideas que ustedes están analizando. Y fíjense que si no se genera un producto o un servicio, ya les decía que esta columna es una restricción, la valoración final pues va a ser 0. No va a ser válida esa idea. No va a ser válida para tomarla como un proyecto de la clase de ingeniería económica. Puede que sí sea válida como negocio. ¿Listo? ¿Dudas o inquietudes con lo que estamos comentando? Daniel, ¿ya pudo acceder a Moodle? Sí, señor, sí pude. Gracias. ¿Dudas? ¿Los que apagaron la cámara todavía siguen en clase o ya los Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, es que se pone lento el Sí, internet. profe. Sí, profe. Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Aquí. Vale. ¿Dudas? No, todo muy claro, profe. Eso hasta 2 horas antes de la entrega. Sí. Bueno, no se dejen coger el tiempo. Tienen una semana para esto. Miren, les voy a insistir mucho en que aborden este ejercicio con mucho juicio, porque les va a evitar retrocesos y porque 3 de las 7 notas de la clase de Ingeniería Económica, 4 de las 7 notas de la clase de Ingeniería Económica están asociadas con el proyecto de inversión. Si ustedes seleccionan una idea floja, que no los apasione y demás, esas notas comienzan a reflejar resultados negativos porque ustedes comienzan a ser entregables que les falta completar, ¿cierto? Porque les da pereza entonces comenzar a averiguar o lo que ya, o la idea no los apasiona y no le encuentran nuevas formas a la estructuración, etc. Si la idea es interesante para ustedes, el semestre fluye con mucho más agrado. Es su obligación, entonces, hacerla agradable, hacerse el semestre agradable, encontrando una idea de negocios llamativa, ¿cierto? Algo que ustedes mismos pues estén dispuestos a meterle trabajo, tiempo
y que en un futuro les puede servir para algo, ¿cierto? Porque eventualmente podrían llegar a ser la realidad en algún momento, ¿sí? Continuando con la clase, con las presentaciones. Una vez tengan su idea de negocios, pues obviamente cargan el ejercicio en Moodle, pero cuando ya todos tengan sus ideas de negocios analizadas, se van a reunir en el grupo. Y una vez se reúnan en el grupo, van a hacer la evaluación de las ideas de manera cualitativa en grupo para seleccionar una idea. De todas las 12 que como mínimo van a analizar, van a seleccionar una. Si por alguna razón ustedes seleccionan una idea que no es la que tiene la mayor valoración cualitativa, en el reporte inicial del proyecto, que es el primer instrumento de evaluación en grupo que van a tener, van a justificar por qué seleccionaron esa idea de negocios. Tengan presente que no se va a poder cambiar la idea. Por eso es importante que este ejercicio lo hagan juiciosamente. Una vez seleccionen la única idea que van a desarrollar durante todo el semestre, lo primero que van a hacer es estructurar la propuesta de valor. La propuesta de valor es una descripción sencilla y detallada y fácil de entender por parte de un cliente o de un posible inversionista sobre qué es lo que aporta mi negocio para solucionar un problema o una necesidad específica. Mire, les comparto en un par de minutos algo que está definido en este libro que es de un autor que se llama... A ver, se me perdió el autor. Tiene muchos autores. Es un libro que han realizado muchísimas personas, que es bastante dinámico y que habla sobre todo el tema de generación de modelos de negocios y temas de emprendimiento y demás. Pero el autor más reconocido se llama Alexander Osterwalder y Yves Pineur, bueno, no sé. Ellos hablan sobre los diferentes aspectos que debe uno tener en cuenta a la hora de estructurar un modelo de negocio. Uno de esos aspectos es la propuesta de valor. Y frente al tema de la propuesta de valor, dicen, este módulo describe el conjunto de productos y servicios que crean valor para un segmento específico del mercado, es decir, para unos clientes potenciales. La propuesta de valor es el factor que hace que un cliente se decante por una o por otra empresa específica. Su finalidad es solucionar un problema o satisfacer la necesidad del cliente. Las propuestas de valor son un conjunto de productos o servicios que satisfacen los requisitos de un segmento de mercado determinado. En este sentido, la propuesta de valor constituye una serie de ventajas que una empresa ofrece a sus clientes. Algunas propuestas de valor pueden ser innovadoras y presentar una oferta nueva, mientras que otras pueden ser parecidas a ofertas ya existentes e incluir alguna característica o atributo adicional. Básicamente, una propuesta de valor responde las preguntas: ¿qué valor proporcionamos a nuestros clientes? ¿Qué problema de nuestros clientes ayudamos a solucionar con nuestra idea de negocios? ¿Qué necesidades de los clientes se satisfacen? ¿Y qué paquetes o productos de servicios ofrecemos y a qué segmento de mercado lo ofrecemos? Las propuestas de valor pueden diseñarse, y lo voy a hacer de manera muy rápida, un pequeño resumen de lo que está aquí planteado, como algo completamente novedoso. Si ustedes van a crear algo completamente novedoso, entonces la propuesta de valor tiene que ser muy minuciosa, porque entre más novedoso es el tema, pues mejor debe ser la descripción y la explicación de la propuesta. Pueden plantearse como una mejora
al rendimiento de algo. Entonces, los autores comentan que durante el desarrollo tecnológico, esta es una propuesta de valor válida, pero que hoy en día, digamos, al principio cuando salieron los computadores, una propuesta de mejora de rendimiento, pues estaba dada en que cada vez que le salía un nuevo computador al mercado, tenía más memoria, tenía más velocidad, tenía más capacidad, etc. A eso se refiere con mejora en rendimiento. Pero que cada vez, pues, es una propuesta válida, pero cada vez el cliente la percibe menos, ¿cierto? Porque si ustedes ahora van a comprar un computador, ya no buscan el de mayor capacidad, el de mayor rendimiento que hay en el mercado necesariamente, sino el que cumpla con las necesidades para el cual ustedes requieren el equipo, ¿cierto? Otra propuesta de valor válida puede ser la personalización. Si ustedes van a tener un negocio en donde atiendan de manera personalizada o tengan productos de manera personalizada para diferentes necesidades de los clientes. Hay propuestas de valor enfocadas a hacer trabajos específicos de unos productos más grandes, como por ejemplo Intel, que hace los procesadores de las computadoras, o como por ejemplo Rolls-Royce, que hace y mantiene los motores de los aviones, por decir algo. También las propuestas de valor pueden estar encaminadas, por ejemplo, al diseño, a tener un diseño específico que resalte y demás, o a crear una marca y un estatus, o a reducir el precio, obviamente pues atendiendo o haciendo más eficiente la estructura de costos de los posibles productos, o a reducir costos de algún proceso específico, o a reducir riesgos. Entonces se hablaba, por ejemplo, de propuestas de valor. Habla el libro, por ejemplo, de propuestas de valor de empresas que sacan al mercado un producto y que ese producto, por ejemplo, le ponen una garantía específica de mucho tiempo, de poco tiempo, pero algún tipo de garantía que haga que se reduzca el riesgo del cliente de perder la inversión por ese producto. Y eso cautive, pues, obviamente, la compra. Pueden mejorar la accesibilidad de algo, ¿cierto? Y ser esa la propuesta de valor de su negocio. En términos de accesibilidad, aquí hablan, por ejemplo, de una empresa que se llama NetJets, que pone a disposición de empresas la posibilidad de vuelos charter, ¿cierto? Sin que la empresa tenga que adquirir un avión. La empresa NetJets privatiza los aviones, pero los clientes de NetJets no tienen que comprar un avión. Pueden ser, por ejemplo, propuestas de comodidad o de utilidad que mejoren la utilidad o la comodidad de ciertos productos, ¿cierto? Y ponen el ejemplo del iPod de Apple, que en su momento pues facilitaba la búsqueda de canciones, etc. Por temas de accesibilidad, pues también podríamos decir que hay negocios como Netflix, ¿cierto? Que da la posibilidad de encontrar de manera muy rápida una serie de contenidos, etc. Eso frente al tema de la propuesta de valor. Es importante que una vez ustedes identifiquen la idea de negocios que van a comenzar a estructurar, comiencen a estructurar la propuesta de valor, a darle forma. Piensen que no debería ser más de una hoja de redacción de esa propuesta, ¿cierto? Debería ser capaz de ponerla en una diapositiva, lo que ustedes van a de alguna forma describir qué es esa propuesta de valor. Sí es importante tener claro qué productos o qué servicios se generan en la compañía, qué atienden, qué necesidades pueden atender esos productos, enfocado a lo que ya les comentaba: accesibilidad,
marca, diseño o posiblemente temas de disminuir riesgos, de disminuir costos, de precios, etcétera. Todo lo que ya les comenté. ¿Qué debe tener entonces? Y hablemos aquí de la primera entrega del reporte inicial del proyecto, es decir, del primer instrumento de evaluación en grupo. Lo primero, lo que ya hablamos, una evaluación cualitativa de todas las ideas de negocios. Mínimo 12 ideas en el grupo. Justificar la idea seleccionada. Si es la que tuvo la mayor valoración cualitativa, pues la justificación es esa. Es la que tuvo la mayor calificación y por ende la que seleccionamos. Si no es la que tiene la mayor calificación cualitativa, entonces tienen que explicar por qué o cuáles de los aspectos que valoraron tuvieron ustedes, digamos, destacaron o tuvieron más presentes para tomar la decisión. Deben generar la propuesta de valor, eso que acabamos de comentar, de su idea de negocios. Deben hacer un análisis interno y una matriz DOFA, 2 organigramas y explicar cuál es la fuente de ingresos de su negocio. Entonces vamos por partes, a ver si alcanzamos a terminar en los 10 minutos que nos quedan. Hablemos del análisis interno. Busca comenzar a estructurar qué es lo que hace mi negocio, hacia dónde va mi negocio y qué características intrínsecas tiene el negocio. O sea, ya lo vamos a ver. Se tienen que identificar qué ventajas competitivas tiene el negocio, cuál es el valor añadido que se aporta, que eso ya lo habían plasmado en la propuesta de valor. Y identificar los objetivos básicos del negocio, entendidos esos objetivos como una misión, que es describir qué es lo que hace el negocio en el corto plazo, es decir, en los primeros de 3 a 5 años de vida del negocio, qué es lo que se hace, qué es lo que ustedes van a hacer con el negocio. Tienen que definir una visión. ¿Qué esperan que sea su negocio en el mediano o largo plazo? Es decir, ¿cómo proyectan su negocio a los 5 años? Esa visión tiene que ser medible. Por favor, tengan presente que si ustedes buscan este tipo de cosas, este tipo de definiciones de alguna empresa específica, ustedes se van a encontrar con visiones muy etéreas, ¿cierto? Hay visiones que son ser la empresa más reconocida. A los 5 años quiero ser la empresa más reconocida que haga llantas en el país. Ok, como visión es válido, pero para la clase de ingeniería económica no es suficiente. Tiene que ser medible. Porque el objetivo de este análisis interno es que yo después, más adelante, lo pueda volver, lo pueda cuantificar, lo pueda poner en mi análisis económico financiero. Entonces, el objeto de que sea medible la visión es ese, de poderlo después cuantificar. Si ustedes revisan sus criterios de evaluación, es un aspecto importante el hecho de que ustedes hagan una visión medible o no. La nota cambia en función de eso. La filosofía del negocio. ¿Cuáles son sus valores? ¿En qué cree la compañía? ¿Qué es lo que quieren rescatar? Etcétera. No les pido que inventen el agua tibia. Ustedes pueden, una vez identifiquen su idea, pueden buscar negocios similares y investigar cuál es su misión, visión y filosofía. Cada vez que se constituye un negocio de manera legal en una cámara de comercio, les van a pedir su análisis interno. Luego, todas las empresas legalmente constituidas tienen definida una misión, una visión y su correspondiente filosofía. Y por lo general en las páginas web de todos los negocios, las empresas, pues explican estos aspectos. Lo siguiente que ustedes van a hacer es un análisis DOFA o FODA. Pregunta, ¿alguien salió de algún colegio comercial?
Pueden levantar la mano físicamente. ¿Qué dice Nicolás que está ahí chateando? Jessica, Lian, ¿alguien salió de un colegio comercial? ¿No? ¿Saben? ¿Alguien sabe lo que es una DOFA o una FODA o una matriz SWOT? Yo más o menos he escuchado de eso. ¿Qué No lo tengo así es, muy Santiago? claro. Es un análisis que uno utiliza para analizar la viabilidad de un negocio. Eh, Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Ok, de acuerdo, listo. Profundicemos un poco en eso que acabas de decir. Muy bien, Santiago. Una matriz DOFA o FODA es una matriz de planeación estratégica de las empresas. Normalmente se hacen para eso, para hacer la planeación estratégica, que nos permite ir conociendo o encaminando mi idea de negocio, ¿cierto? Pero las empresas consolidadas también las hacen y las evalúan frecuentemente y las revisan frecuentemente. Esas matrices de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿cómo se hacen? Primero hay que tener presente que las fortalezas y las debilidades son aspectos internos intrínsecos del negocio. No tienen que ver con nada más que con las características propias del negocio. Mientras que las oportunidades y las amenazas son de origen externo y no tienen mucho control dentro de los aspectos del negocio o con las cosas que se hacen del negocio. ¿Cómo van a hacer ustedes la matriz DOFA? Y acá un comentario para todos. Todo lo que estamos viendo acá hace parte del proyecto en grupo y lo deben hacer en grupo. Por favor, no se dividan los puntos. No es que digan usted, elija la idea, otro entonces va a hacer la propuesta de valor, otro va a hacer el análisis interno y otro la matriz DOFA. No. Tienen que pensarlo en grupo, tienen que estructurarlo en grupo. Así se vuelve más valioso, ¿cierto? Y obviamente es una participación grupal. No quiero escuchar en ningún momento, y se los comento hoy, que es la primera clase formal, digamos, donde estamos ya avanzando sobre temas específicos, el hecho de, es que ese punto no lo hice yo. Es un proyecto en grupo, en grupo. ¿Cómo se hace una matriz DOFA? Ustedes en su grupo se van a reunir. Primero tienen que socializar y tener todos muy claro cuál es la idea y cuál es la propuesta de valor de la idea para todos estar alineados a la hora de identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de su idea de negocio. Esas fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas las van a comenzar a identificar por aparte. Van a comenzar a sacar un tiempo específico y apuntar cada uno en un cuaderno las posibles aspectos que se les vaya ocurriendo. Entonces, por ejemplo, arrancan el ejercicio, cada uno con su cuaderno, con su hoja, con su lápiz, dicen, 5 minutos, pensemos, ¿qué fortalezas puede tener mi negocio? ¿Qué fortalezas puede tener frente a los clientes? ¿Qué fortaleza puede tener en la forma en que vamos a comercializar nuestros productos? ¿Qué fortaleza puede tener en la forma en que vendemos nuestros productos? ¿Qué fortaleza tienen las personas que vamos a incluir en el negocio? ¿Qué fortalezas tenemos del conocimiento del negocio? Etcétera. Después arrancan 5 minutos, escriban todos, o 10 minutos. ¿Qué debilidades?
Y así sucesivamente. ¿Qué oportunidades? ¿Qué amenazas identificamos del negocio? Una vez hayan hecho esa tarea individual, lo siguiente que van a hacer es organizar la DOFA. Entonces, la DOFA o la FODA o la matriz SWOT siempre deberían presentarla como ustedes la están viendo acá, en un recuadro en donde pueda haber los 4 cuadrantes diferentes. Y debería comenzar a ubicar en la parte alta las fortalezas, la mayor fortaleza que tenga, y ahí en adelante las que tengan, las que considere que son fortalezas, pero que no son tan importantes como la anterior. Igual las debilidades. Y después debería identificar para cada fortaleza qué oportunidades, o sea, esas fortalezas son causas de unas oportunidades probablemente, o me van a ayudar a potencializar ciertas oportunidades que se pueden presentar en el negocio. Entonces debo tratar de, una vez, de asociar mis fortalezas con posibles oportunidades que pueda aprovechar en un futuro. Por lo tanto, pueden haber más oportunidades, una o más oportunidades por cada fortaleza que yo identifique. De manera similar, debe haber una o más amenazas por cada debilidad que yo identifique. Si por alguna razón ustedes identifican una amenaza o una oportunidad a la cual no le encuentran asociación con una fortaleza o una debilidad, pues es probable que pase dos cosas. Una, que no sea una oportunidad o una amenaza, y de manera, digamos, de manera similar, ocurre lo mismo si yo digo que tengo una fortaleza y no identifico cuál es la posible oportunidad que puede ayudar a potencializar esa fortaleza. O si yo digo que tengo una debilidad, pero no hay ninguna amenaza asociada, pues puede ocurrir que no sea una fortaleza o una debilidad. Y lo segundo que puede ocurrir es que en efecto sea una amenaza o una oportunidad o una fortaleza o una debilidad, pero todavía no he identificado cuál es la correspondiente fortaleza o cuál es la correspondiente debilidad que se asocia con esa amenaza o con esa oportunidad. O viceversa, lo que acabamos de decir. ¿Dudas con lo que estoy comentando, con lo que acabo de comentar? ¿Todavía no? Sí, todavía no, yo creo que más adelante. Va. Una vez tengan ese ejercicio, les queda hacer los organigramas. Van a hacer 2 organigramas de personas. Un organigrama inicial donde ustedes van a identificar las personas y las funciones mínimas necesarias para poder poner en operación su idea de negocios. Y una segunda organigrama cuando el negocio ya esté consolidado. ¿Cómo creen ustedes que va a ser la estructura con la que va a funcionar su negocio? Su estructura de personal o de las personas que van a estar implícitas en el negocio. Cada caja, por ende, debería ser una persona. Ustedes pueden asociar el cargo, por ejemplo, con una función dentro de la caja, ¿cierto? No lo piensen tanto como áreas. Este es un ejemplo de un organigrama, pero pueden haber diferentes tipos de organigramas en función de cómo sea su negocio o su proyecto. Pueden haber organigramas que son más matriciales, que son más transversales, en donde no hay una cabeza y no hay tanta jerarquía, donde el negocio funciona un poco más transversal. Investiguen al respecto un poco. Voy a ver si les puedo encontrar un artículo relacionado y se los cuelgo ahí en Moodle para que ustedes puedan profundizar un poco el tema. Finalmente, tienen que decir cuál es la fuente de ingresos. Entonces, si es un proyecto o una idea de negocios tradicional, como por ejemplo una panadería, pues la fuente de ingresos es vender pan y no hay mucho que explicar.
El tema se explica relativamente solo, ¿cierto? Pero si es algo más novedoso, es probable que ustedes necesiten describir la fuente de ingresos. En el mismo libro, ya para finalizar, ya no los torturo más, hay descritas diferentes fuentes de ingresos, como por ejemplo la venta de activos, que es vender los productos que ustedes desarrollan en el negocio, o generar cuotas por uso de productos. Entonces, en ese tipo de modelos de negocios pueden aparecer, por ejemplo, los hoteles. Ustedes pagan es por las horas o por los días que se han hospedado en ese hotel. Y eso es pues una fuente de ingresos por cuota, ¿cierto? O por unas cuotas de suscripción. Ustedes pueden generar un negocio en donde la fuente de ingresos es una suscripción, algo que ustedes hagan. O por el alquiler, préstamo o leasing. Ustedes podrían eventualmente montar un negocio de maquinaria y la fuente de ingresos es producto de un alquiler de esa maquinaria. O la fuente de ingresos puede ser una concesión de licencias, ¿cierto? Como por ejemplo lo que hace Microsoft, que vendía, ellos tienen su software, lo tienen patentado, pero venden licencias de ese software para su uso. Aunque Microsoft ya con el Office 365 ha migrado de las licencias a las cuotas de suscripción, ¿cierto? Normalmente ahora pagamos, es una cuota anual por el software y demás. También puede ser por publicidad. Entonces, si mi idea de negocios es, por decir algo, una aplicación que calcule vigas o columnas, qué sé yo, podría ser, ¿cierto? Puedo sacarla gratuita y sencillamente mi fuente de ingresos ser la publicidad. O los gastos de corretaje, que son la intermediación, ¿cierto? Entonces, las tarjetas de crédito, por ejemplo, la fuente de ingresos son gastos de corretaje. Cada vez que alguien compra algo con una tarjeta de crédito, el dueño de las tarjetas de crédito, el banco que provee la tarjeta de crédito, recibe un porcentaje de la venta o un valor por cada venta. Esos son gastos de corretaje. En términos de ingeniería civil, un agente inmobiliario, alguien que vende apartamentos, recibe un porcentaje por la venta y esos son gastos de corretaje. Entonces, fíjense que hay diferentes fuentes de ingresos. Podrían ustedes, de alguna forma, identificar cuál es la que corresponde o si hay más de una fuente de ingresos, explicarla. ¿Listo? ¿Dudas? Ya para cerrar, ¿alguna duda? No, Entre más señor. novedoso es el producto, pues mayor explicación requiere, ¿cierto? En la próxima clase hablamos un poquito, o bueno, no, terminemos acá para no dejar volando esto. Lo voy a hacer muy rápidamente. Hablemos un poquito de la ética a la hora de emprender. O de lo que puede o puede que no sea ético a la hora de emprender. Dividámoslo en temas. Primero hablemos de creación de valor. No es ético crear productos socialmente nocivos. ¿Qué puede ser un producto socialmente nocivo? Si ustedes vieron ya la película de El dilema de las redes sociales en Netflix, podrían entender cualquier red social como un producto socialmente nocivo, pero en últimas Cigarrillo. depende de ustedes que son los usuarios y cómo la tengan, ¿no? O productos que no aportan verdadero valor. Por ejemplo, hace rato ya, en una cadena, en un supermercado, ahora no les voy a decir de cuál era,
vi una mandarina desgajada sobre una bandeja de icopor y cubierta con un vinipel, ¿cierto? Eso es un producto que no crea valor. Alguien podría decir, no, sí crea valor, porque es que le ahorra tiempo al usuario, ¿cierto? Ya está pelada y demás. Pero definitivamente en mi concepto es un producto que no agrega valor. Primero, le ponen una bandeja de icopor y un vinipel que van a contaminar el ambiente, ¿cierto? Segundo, pues la frescura del producto y saber cómo la pelaron, o también no me daría confianza como usuario, ¿cierto? Como cliente. Y así ve uno bandejas de aguacate ya también porcionados, etcétera. Creo que son productos que no agregan valor y que pueden ser un buen ejemplo de eso. No sé ustedes qué opinan. Con relación al emprendimiento mientras se está trabajando o con el trabajo anterior de un emprendedor. Si yo estoy trabajando, ¿puedo emprender? Sí, puedo emprender. Lo que no es ético es emprender, o sea, atender las actividades propias de mi emprendimiento mientras estoy en el horario de trabajo por el cual me están pagando. O dejar tareas inacabadas del trabajo que yo estoy, por el cual me están pagando. O trabajar simultáneamente en los dos sitios. O lo que es más grave aún, llevarme clientes o llevarme información o llevarme pedidos de la empresa donde yo trabajo. Es decir, que mi emprendimiento en última sea algo similar a donde yo ya trabajo. Eso es válido, pero lo que no es ético sería llevarse los clientes, llevarse los pedidos y más. Yo puedo comenzar a trabajar en una constructora y el día de mañana montar una constructora, pues claro, es válido y hace parte del proceso normal, digamos, ¿cierto? De aprendizaje. Comenzar a trabajar en una constructora y después en un futuro, cuando ya tenga cierto conocimiento, pues crear mi propia constructora y seguramente mejorar muchos de los procesos y falencias que tuviera la constructora donde comencé a trabajar. Eso es válido y no es algo que no sea ético y demás. Lo que no sería ético sería llevarme al calculista de esa empresa, comenzar a coger toda la base de datos de clientes, qué sé yo, ese tipo de cosas. Con relación a los socios de la nueva empresa, no es ético arriesgar excesivamente los fondos ajenos. Es decir, si yo ya logro financiación de un socio o de un posible inversor, comenzar a malgastar esos recursos, pues no es ético. No respetar la participación de los socios. Si yo convenzo a alguien de invertir en mi negocio por un porcentaje de participación, cuando comiencen a darse los beneficios, tengo que respetar esos porcentajes de participación. O ofrecer información excesivamente optimista, ¿cierto? O sea, hacer una valoración o una estructuración de una empresa siempre con aspectos demasiado positivos o en extremo positivos, pues no es algo ético tampoco a la hora de presentarlo a un posible inversionista. Y finalmente, relacionado con los nuevos empleados, atraer nuevos empleados por el valor que puedan aportarle a la empresa en términos de experiencia y conocimiento, sin clarificarles claramente cuál es el riesgo de subirse al barco de ese emprendimiento, pues no es ético. O no respetar las posibles participaciones que uno le ofrezca a esos empleados clave, ¿no? Porque al final uno no va a ofrecer participación a todo empleado que entre en la empresa, sino al que le está aportando alguna experiencia valiosa, algún conocimiento valioso, que definitivamente pues dé el salto de mi empresa o me ayude a dar el salto y a conseguir la visión que he planteado para mi empresa. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿No? Vale. Yo ya estoy cansado. Me imagino que ustedes también ya hubo bastante información. Por favor, decántenla con tiempo.
Recuerden que ya hay una fecha específica para el reporte inicial de proyecto, que lo pueden visualizar en la clase, en la primera clase de lineamientos del curso. Tengan presente esa fecha y tengan presente que el próximo lunes ya deben haber cargado de manera individual las ideas de negocios. ¿Listo? Gracias a todos por la asistencia. Cualquier duda y demás podemos seguirlas atendiendo por el chat. Y nos vemos el miércoles. Listo, profe. Gracias. Listo, profe. Hasta Hasta luego. luego. Hasta Buenas luego, noches. profe. Hasta luego, profe. Buenas noches. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, gracias. Hasta luego, profe. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.